Buenas tardes, mi nombre es Braulio Javier Sosa Luna. Estudio en la carrera de fisioterapia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación voy a platicarles acerca de unas pruebas valorativas muy importantes que competen a nosotros como fisioterapeutas saber. Y estas pruebas son referentes a las mediciones de los movimientos, tanto del hombro como de sus articulaciones, ya sea la articulación escapulotorácica y la articulación glenohumeral. Vamos a comenzar con los movimientos que ocurren en la articulación escapulotorácica. Antes de comenzar con estos movimientos, lo primero que tenemos que identificar es en nuestro paciente ubicar los puntos clave que nos van a permitir evaluar los movimientos. Esos puntos claves ubicados mediante las palpaciones van a ser la apófisis de la séptima vértebra cervical, la apófisis espinosa de la séptima torácica y el ángulo inferior de la escápula. Nuestro paciente en este caso, o el paciente de la fotografía, es una femenina de aproximadamente de 5 a 6 años. Es importante indicar que el primer movimiento que vamos a evaluar va a ser el movimiento de rotación ascendente de la escápula. Este movimiento se va a evaluar no con el goniómetro, sino con la cinta métrica. Para esta prueba le vamos a pedir a nuestra paciente que de favor tome asiento en la silla y evitando que el respaldo contacte con su columna dorsal. La primera medición que vamos a realizar para valorar la rotación ascendente de la escápula es medir la distancia que hay entre la séptima apófisis espinosa de la vértebra torácica al punto marcado como el ángulo inferior de la escápula. Una vez lo medimos, lo registramos y a continuación le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor haga un movimiento de abducción máxima o de flexión máxima, de modo que el brazo se dirige hacia arriba y por lo tanto el ángulo inferior se va a desplazar hacia lateral. Una vez que se desplaza hacia lateral, vamos a realizar la medición que hay entre la apófisis espinosa de la torácica 7 a el punto marcado como el ángulo inferior de la vértebra de la escápula. Y esta medición se va a contrastar con la primera medición que realizamos con el movimiento con el brazo a hacer el movimiento en posición neutra o en posición de reposo. La diferencia de estas mediciones nos va a indicar el rango de movimiento que tiene esta paciente en el movimiento de rotación ascendente de la escápula. Recordemos que no se evalúa con goniómetro y solamente se puede evaluar con cinta métrica. Este movimiento es importante replicarlo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y se compara que haya una equivalencia congruencia entre ambos lados. El siguiente movimiento que vamos a evaluar va a ser el de rotación descendente. En la rotación descendente, lo mismo que en la rotación ascendente, le pedimos a nuestra paciente que por favor tome asiento y que no se recargue en el respaldo de la silla. Hacemos la primera medición, que es de la T7 al ángulo inferior de la escápula, al punto marcado. Y a continuación le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor realice un movimiento de aducción junto con una extensión, de modo que su antebrazo quede contactando la parte media de lo que sería la columna dorsal. Como vemos, el movimiento de la escápula resulta prominente ante este movimiento. Eso quiere decir que existió una rotación descendente de la escápula. Ya supimos que son los mismos puntos. Y en la sustitución hay que evitar que la paciente realice una retracción de la escápula para incrementar la amplitud del movimiento. El siguiente movimiento que vamos a evaluar va a ser el de abducción de la escápula. Ocupamos los mismos puntos, tanto T7 como el punto marcado como el ángulo inferior de la escápula. Y le vamos a pedir a nuestro paciente que de favor realice una abducción
una abducción de 90 grados y posteriormente una flexión del codo del mismo lado manteniendo su mano en una posición neutra. Eso quiere decir que el dedo gordo va a mirar hacia arriba. Medimos la distancia que hay en esta posición inicial y a continuación le vamos a pedir a nuestro paciente que de favor haga un movimiento de aducción. Eso quiere decir que va a acercar su brazo a la parte medial del cuerpo junto con su antebrazo que sigue estando en posición neutra. Una vez que llega al final de este movimiento, evitando las sustituciones, que va a ser una rotación, vamos a evitar que este paciente realice sustituciones como rotación de la articulación glenohumeral o una flexión lateral. Una vez que ya corroboramos que no hubo sustitución y que el movimiento está en su fase final, vamos a realizar la medición y finalmente vamos a comparar esta medición con nuestra primera medición o nuestra medición inicial. La diferencia entre ambas mediciones va a equivaler al rango de movimiento total de lo que sería la abducción de la escápula. Y en el caso de la aducción de la escápula, lo que le vamos a pedir a nuestro paciente estando en esta posición, que la posición inicial del brazo abducido a 90 grados, el codo también flexionado a 90 grados, va a ser que realice una aducción pero hacia atrás. Una vez que está hacia atrás, vamos a medir la distancia que hay entre la T7 y el punto marcado con el ángulo inferior de la escápula y vamos a contrastar y la diferencia entre la medición inicial como la medición que realizamos en la posición final va a ser el rango total de movimiento. Esto es todo con respecto a los movimientos que se ejecutan en la articulación escapulotorácica. Ahora vamos a estudiar lo que compete a los movimientos que se realizan en la articulación glenohumeral del mismo hombro. Entre esos movimientos que se realizan en esta articulación, recordemos que está la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa y la rotación interna. Vamos a comenzar con el movimiento de flexión y en este caso ocupamos la técnica mediante la cual el paciente va a estar en una posición de sedestación con la columna dorsal recargada o apoyada sobre el respaldo de la silla. La cabeza va a estar enderezada y en la fase final, tanto en la fase final como en la fase inicial, los brazos descansando lateralmente y en este movimiento ya vamos a usar lo que sería nuestro instrumento de medición, que sería el goniómetro. Ya no vamos a ocupar la cinta métrica. Bien, iniciando con el movimiento de flexión, vamos a colocar el goniómetro. Una vez colocado nuestro paciente recargado a la silla, nuestro goniómetro va a estar alineado de la siguiente manera. El eje va a estar alineado cerca del acromion o lateral al acromion, como se ve en la imagen. El brazo fijo va a estar alineado sobre la línea axilar media del tronco, mientras que el brazo móvil va a estar alineado a la línea media lateral del húmero. Una vez que tenemos nuestro goniómetro preparado, vamos a pedirle a nuestro paciente que de favor realice un movimiento activo de flexión. En este movimiento de flexión vamos a llegar al tope final y realizamos la medición. Observamos que el brazo móvil queda alineado sobre el eje longitudinal del húmero. Al parecer esta es la máxima capacidad de flexión de nuestra paciente. Es importante recalcar que el rango de movimiento normal en la flexión es de aproximadamente 180 grados respecto a la flexión máxima. Lo mismo que el movimiento de abducción en posición máxima. A continuación vamos a observar lo que sería el movimiento de abducción. En este movimiento de abducción, el eje queda posterior al brazo de nuestra paciente.
El gonímetro se va a colocar de la siguiente manera. El eje se va a colocar sobre la cara anterior de la articulación glenohumeral, mientras que el brazo fijo queda lateralmente a lo largo del tronco, paralelo a la columna. Observamos que está paralelo a la línea. Cuando decimos paralelo a la columna, nos referimos a paralelo a la línea imaginaria que se marca si trazáramos todas las apófisis espinosas de las vértebras y trazáramos una línea vertical. Queda paralelo respecto a la columna. Y el brazo móvil se va a alinear en la línea media lateral del húmero. A continuación le vamos a pedir a nuestro paciente que de favor realice un movimiento de abducción. Una vez que nuestro paciente llega a la fase final del movimiento, colocamos el brazo móvil respecto al eje longitudinal del húmero y anotamos los resultados de la evaluación. Es importante recordar que como en la flexión habíamos dicho que su rango de movimiento total era de 180 grados, el movimiento de abducción va a ser un rango de movimiento de 180 grados igualmente. Aunque observamos que esta paciente tiene el rango de movimiento un tanto disminuido, por lo que habría que hacer más exámenes para encontrar el problema de su deficiencia al movimiento. Y esos serían los movimientos de... Bueno, en la aducción sería lo contrario. En este mismo... En este mismo... En esta misma posición del cronómetro vamos a pedir al paciente que de favor haga una aducción. Esto quiere decir que va a extender su hombro, su brazo, y va a hacer una aducción. Este movimiento de aducción va a tener un rango de aproximadamente 50 grados. Y en la extensión, como vimos en la flexión, sube arriba el brazo, en la extensión, el brazo se va a dirigir hacia atrás. Este movimiento tiene un rango de aproximadamente 50 grados. Por lo tanto, esos serían todos los movimientos respecto al hombro. Gracias.